Bienvenidos al teórico de genética bacteriana y mecanismos de la transferencia horizontal genética. Mi nombre es Daniela Centrón y soy profesora adjunta del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina. En el presente teórico tenemos dos objetivos principales. Uno de ellos es conocer los elementos del genoma bacteriano, para lo cual vamos a definir previamente qué es un genoma. Y el segundo objetivo es comprender la dinámica de los mecanismos involucrados en la transferencia horizontal genética y también involucrados en lo que son los fenómenos de la patoadaptación genómica. La idea es que podamos responder, luego de este teórico, qué son las bacterias, cómo están compuestas, cómo es y qué es el genoma bacteriano, cómo se reproducen las bacterias, cómo diseminan las bacterias, cómo comparten la información genética, entre otros temas que vamos a ir tratando. La gran pregunta es, ¿cómo definimos a las bacterias? Son organismos unicelulares que se reproducen por fisión binaria, a diferencia de todo el resto de los seres vivos, y que salvo excepciones viven libremente y miden entre 0,1 a 10 micrones. Si vemos los tamaños relativos de las bacterias con respecto a los virus, vamos a ver primero que hay distintos tamaños de las bacterias. ¿Está bien? Staphylococcus aureus, por ejemplo, es mucho más grande que una clamidia. Y las bacterias, en general, son mucho más grandes que los virus. Con respecto al genoma de las bacterias, este varía muchísimo. Puede ser muy pequeño, como el caso del Mycoplasma genitalium, hasta 10 veces más grande, como puede ser el caso de Nostoc funciforme, o de algunas bacterias también que pueden ser patógenas de humanos, como Mycobacterium pneumatis o Pseudomonas aeruginosa. Para poder comprender qué son las bacterias, tenemos que hacer siempre un poco de historia. Si este reloj representa el tiempo de vida de nuestro planeta Tierra, vemos que las bacterias fueron los primeros seres vivos en aparecer, y a medida que fue pasando el tiempo y que hubo muchos cambios a nivel geológicos y a nivel meteorológicos en el planeta Tierra, las bacterias siempre se fueron adaptando. A tal punto que cuando surgieron las primeras bacterias fotosintéticas, estas fueron capaces de cambiar la composición de la atmósfera terrestre, empezó a haber más oxígeno, lo que permitió de hecho que se pudieran adaptar otros seres vivos, tales como los mamíferos, las plantas y en los últimos segundos de la vida del planeta Tierra, el ser humano. Y las bacterias también se fueron adaptando a vivir en simbiosis, en distintos tipos de interacciones con el ser humano. De hecho, las bacterias forman parte de lo que se llama la flora normal, y se considera que la microbiota, son las bacterias que viven dentro del sistema digestivo nuestro, es un nuevo órgano metabólico que está implicado en la nutrición, en el desarrollo y crecimiento del ser humano, ayudan en la regulación de la inmunidad y de hecho, como ejemplo, producen la vitamina K y algunas otras vitaminas del complejo B. O sea que hay una interacción sumamente importante entre el mundo bacteriano y el ser humano. De hecho, hay 10 veces más bacterias, por ejemplo, que células propias. Hay más de 7.000 especies de cepas diferentes y varias especies diferentes también que conviven dentro del ser humano. Esto es solamente como para tener una idea de los números y de las interacciones que existen entre el mundo bacteriano y el ser humano. Y en este contexto vemos que la gran mayoría de las bacterias son benéficas para la vida del ser humano en el planeta Tierra. Este es el árbol de la vida, digamos, los 3 dominios que hay,
en base que se ha hecho un árbol filogenético que se ha hecho en base al ARN ribosomal, y tenemos tres grandes grupos, las eubacterias, las arqueas y las eucarias. Y estos tres grandes reinos tienen un ancestro único que es denominado LUCA por las Universal Common Ancestors. El genoma bacteriano es el conjunto total de genes que porta una bacteria, tanto en su cromosoma como en sus elementos genéticos extracromosómicos en caso de que los tuviera, los cuales pueden ser plásmidos, profagos y elementos móviles. O sea que en la charla del teórico de hoy vamos a hablar de cómo está compuesto y qué es un cromosoma, un plásmido, un bacteriófago y los elementos móviles. El cromosoma bacteriano está compuesto por ADN, doble cadena, es circular, se encuentra superenrollado, es haploide, o sea que solo posee una copia de cada gen, y puede tener de 1000 a 6000 kilobases. La bacteria más pequeña que se ha secuenciado hasta el momento posee 140.000 pares de bases y es la especie Personella rudi. Lo especial en esta especie bacteriana analizada es que redujo tanto su genoma que según la definición actual no podría ser considerada ser vivo, ya que le faltan importantes genes para la síntesis de su envoltura celular, así como para su metabolismo. El tamaño mínimo de un genoma bacteriano se estima en general en 400.000 pares de bases. Lo que permite la existencia de esta especie bacteriana Personella rudi es su estilo o forma de vida. Solo puede sobrevivir en una especie particular de pulga, a quien a cambio de los nutrientes y las funciones celulares que esta pulga le provee, esta especie bacteriana la abastece con aminoácidos esenciales que este insecto no sintetiza ni puede sintetizar. Esta relación entre dos seres vivos es llamada simbiosis y está muy extendida en la naturaleza. Entonces, las principales propiedades del cromosoma bacteriano, que son las que le permiten perpetuarse de una célula madre a una célula hija, son la replicación y la expresión de los genes. A medida que fueron avanzando la cantidad de genomas bacterianos que se fueron secuenciando a lo largo del tiempo, que hoy en día ya son muchísimos, se sabe que hay algunas especies que poseen un cromosoma y hay otras que poseen hasta 2 y 3 cromosomas. A su vez, el gen es la unidad funcional del cromosoma. Cada gen ocupa en el cromosoma una posición determinada, lo cual es llamado locus. El conjunto de genes de una especie es lo que se denomina genoma. Los genes en las bacterias pueden encontrarse muchas veces, aunque no siempre, adyacentes a un promotor, tal como se observa acá en la figura, el cual es una región de ADN que controla la iniciación de la transcripción de un gen. Un gen, entonces, es un segmento de ADN o ARN, o sea, un ácido nucleico, que codifica directamente moléculas de productos funcionales, que también pueden ser ARN, catalíticos o proteínas. En ausencia de una función desconocida o demostrable, un gen puede ser caracterizado por secuencia, transcripción u homología. Como dijimos anteriormente, no todos los genes se localizan adyacentes a un promotor que promueve su transcripción en los procariotas. Las bacterias tienen la característica que muchos de sus genes se hallan ordenados en operones, por lo cual se dice que la transcripción es policistrónica, o sea, a partir de un solo promotor pueden transcribirse muchos genes. Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico, generalmente circular, aunque pueden ser lineales, que se replican y que tienen la característica de transmitirse independientemente del cromosoma bacteriano.
Están presentes normalmente en las bacterias, pero también se los puede encontrar en las arqueas y en algunas ocasiones en organismos eucariontes tales como las levaduras. Su tamaño es muy variable, puede ser desde 1 kilobase, o sea 1000 pares de bases, hasta 800 kilobases. Además, el número de plásmidos varía según el tipo de plásmido, desde una copia por célula bacteriana hasta algunos cientos por célula. Los plásmidos portan información que ayuda a las bacterias a adaptarse al medio circundante y a su evolución. Hay que tener en cuenta que forman parte del mobiloma. Cada uno de los plásmidos aporta funciones que la bacteria receptora no poseía en el cromosoma. Así es como hay plásmidos distintos que pueden ser adquiridos por una Escherichia coli comensal y convertir a esta Escherichia coli comensal en una Escherichia coli enteropatógena, o dependiendo del plásmido, en una Escherichia coli enterotoxigénica, o si es otro plásmido, convertirla en una Escherichia coli enteroinvasiva. Así es como la Escherichia coli enteropatógena adquiere el plásmido PAF, el cual posee los genes que codifican para las fimbrias BFP, que es el determinante de patogenicidad de este virotipo. Esto a mí me gusta mucho tomar como ejemplo para la patoadaptación a Escherichia coli, que es una especie bacteriana que puede ser comensal del ser humano, pero también puede ser patógena, como lo son las Escherichia coli intestinales, que producen los distintos tipos de diarreas que vamos a ver más adelante en otros teóricos y en seminarios, pero que también pueden producirse cambios en las Escherichia coli comensales que las llevan a producir infecciones extraintestinales, como la Escherichia coli uropatógena, que produce infecciones urinarias, o las Escherichia coli capsuladas, que pues son capaces de producir meningitis. Entonces, el concepto importante en el proceso genómico patoadaptativo es que una cepa bacteriana puede ser, digamos, inocua para el ser humano, pero que por la adquisición de determinados plásmidos puede convertirse en patogénica. Ya vimos los casos y el ejemplo de las Escherichia coli comensales y los distintos virotipos de diarreas, pero también tenemos otros plásmidos de relevancia asociados a virulencia, como el caso de los plásmidos que codifican para las toxinas factor edema y factor letal en Bacillus anthracis. Por ejemplo, en el caso de Bacillus anthracis, esta es una especie bacteriana que usualmente se encuentra en el ambiente, diseminada a nivel global, y que solamente es patogénica cuando adquiere estos dos plásmidos. Entre las funciones entonces que podemos nombrar de los plásmidos tenemos el de replicación, reparación, fertilidad, resistencia a antibióticos, resistencia a metales tóxicos y detergentes, pueden conferir resistencia a bacteriófagos, pueden estar involucrados en metabolismo de azúcares y compuestos aromáticos, pueden codificar genes que colaboren en la adhesión celular, factores de virulencia, como veíamos recién. Por otro lado, también tenemos a los bacteriófagos que forman parte del genoma bacteriano. Los bacteriófagos son los virus que infectan a las bacterias, también se los llama fagos, y cumplen un ciclo de multiplicación dentro de la célula bacteriana, pudiendo conducir, en algunos de sus mecanismos, a la lisis de la misma para su posterior proliferación. Los fagos pueden tener dos tipos de mecanismos dentro de la célula bacteriana. En ambos mecanismos penetran a la célula bacteriana por un mecanismo de reconocimiento de algún receptor, liberando luego el ADN o el ARN del bacteriófago al interior de la célula bacteriana. Y allí algunos fagos pueden llevar a cabo un ciclo lítico o un ciclo lisogénico, dependiendo del tipo de fago.
El ciclo lítico es aquel en el cual el fago se replica, una vez que ingresó el ADN o el ARN, se replica utilizando toda la maquinaria de la célula bacteriana y posteriormente produce la lisis bacteriana. El ciclo lisogénico es cuando el bacteriófago penetra, luego de penetrar a la célula bacteriana, el ADN se inserta dentro del cromosoma bacteriano, ya puede hacerlo también dentro del plásmido, pero usualmente lo hace dentro del cromosoma, se inserta y pasa a ser parte de esta manera del genoma bacteriano. Cuando el fago se haya inserto dentro del cromosoma bacteriano, recibe el nombre de profago, y este es el ciclo lisogénico. Hay algunos fagos que luego de realizar el ciclo lisogénico pueden dar lugar al ciclo lítico. Además, algún gen del bacteriófago puede expresarse y dar una característica especial y característica a la célula hospedadora. Por ejemplo, Streptococcus pyogenes, cuando se haya lisogenizado por el profago T12, este profago posee un gen que codifica una enzima que es capaz de producir la escarlatina, ya que actúa como factor de patogenicidad. En esta tabla les muestro otros profagos que cuando están lisogenizados poseen genes que codifican enzimas que hacen que la cepa hospedadora se vuelva patogénica. Por ejemplo, el fago CTX, cuando lisogeniza a las cepas de Vibrio cholera, tiene un gen que produce la toxina colérica y es el gen que permite tener a esa cepa y al paciente al cual está infectando el fenotipo de cólera. O sea, que las cepas de Vibrio cholera que no están lisogenizadas por el profago CTX no producen la toxina colérica y no darían el fenotipo del cólera. Bien, acá tenemos otros ejemplos como la toxina Shiga-like que está en el fago lambda en Escherichia coli y que puede dar lugar al síndrome urémico hemolítico. El caso del fago clostridial que posee un gen que codifica para la toxina botulínica y que al estar lisogenizando a Clostridium botulinum da lugar al botulismo. Y es el mismo caso en la difteria y en la escarlatina, como vimos anteriormente. Por último, los últimos elementos que vamos a hablar como componentes del genoma bacteriano son los elementos móviles del ADN bacteriano. Son las secuencias de inserción, también llamadas IS, los trasposones simples, los trasposones compuestos, los trasposones conjugativos, las islas genómicas y el sistema integron-cassette, de cada uno de los cuales yo les voy a hablar en detalle en lo que prosigue en la clase de hoy. Los trasposones fueron descritos por primera vez en la década del 40 y fueron descritos a nivel fenotípico, y los primeros en ser descritos fueron los trasposones que se encuentran en el maíz, en estos granos del maíz que ustedes ven acá, y que la persona que los describió por primera vez, Barbara McClintock, ella lo que sugirió es que existían elementos saltarines que eran los que determinaban los cambios de colores en cada uno de los granos del maíz. ¿Bien? Y esto fue demostrado a nivel genético muchos años más tarde. Hasta hace no mucho tiempo, los trasposones bacterianos eran considerados ADN basura. Hoy en día sabemos que cumplen muchas funciones muy variadas y en algunos casos pueden cumplir funciones esenciales para la sobrevida de la bacteria. Un estudio recientemente hecho identificó a que los trasposones son los elementos más abundantes en la naturaleza. Lo que hicieron en este estudio fue evaluar la abundancia de cada uno de los distintos tipos de genes en todos los genomas depositados en el GenBank, no solo bacterianos, sino también de las arqueas y de los eucariontes, incluyendo al ser humano. Y acá vemos cómo los trasposones
fueron identificados como los elementos genéticos más frecuentes en todo el contenido genético conocido. Entonces, los transposones pueden estar involucrados en eventos tales como los cambios de color en los granos del maíz. Se sabe que también estuvieron involucrados en la evolución hacia la viviparidad. Se sabe que están involucrados en la narcolepsia canina. Se sabe que están involucrados en los cambios de colores y en los colores de las flores. Y en líneas generales podemos decir que las funciones del ADN móvil es la expresión de genes, la sobreexpresión de genes, la deleción de genes, la destrucción de genes, la modulación de la expresión, la duplicación y acumulación de genes, la movilización de genes, todo esto lo cual lleva a cambios fenotípicos que luego son seleccionados. Bueno, entonces nos preguntamos qué es un transposón, y un transposón es un fragmento de ADN que es capaz de pasar de una localización genómica a otra, ¿está bien? Para ello codifica dentro de su estructura genética una transposasa, que es la que reconoce el sitio nuevo blanco de ADN, restringe, actúa como una enzima de restricción, restringe los extremos del transposón y de esa manera lo transpone este elemento genético a otro sitio blanco. Entonces, de esta manera, un transposón que se encontraba en un determinado sitio, que sería el genoma dador, puede encontrarse luego en otra parte del genoma, que sería el genoma blanco, mediante el mecanismo de transposición. Las secuencias de inserción son los elementos genéticos móviles más pequeños y están formados por al menos un gen que codifica para la transposasa y se encuentran flanqueados por lo que se llaman repeticiones inversas, que son esto que ustedes ven acá en rojo, que pueden tener de 10 a más de 300 pares de bases, que es el sitio blanco que reconoce la transposasa donde luego va a escindir. ¿Está bien? Ahí es donde va a digerir a los dos lados flanqueantes de la secuencia de inserción o transposón. También va a digerir en el sitio blanco, esto que ustedes ven acá, este sitio blanco que reconoce como ATP, lo va a digerir como una enzima de restricción y luego va a ligar, actuando como una ligasa, el ADN del transposón a ese nuevo sitio blanco. Los transposones simples están compuestos, como ustedes ven acá, por uno o por varios genes que codifican para la transposición. Este es el transposón TN7, que tiene los genes TNCE, DC, TNCB y TNCA, que codifican para todas las funciones requeridas de la transposasa, ¿está bien? O sea, reconocimiento de las inverse repeat o de repeticiones inversas, reconocimiento del sitio blanco, digestión, o sea, actuar como enzimas de restricción tanto de las inverse repeat como del sitio blanco y después como ligación. Todo eso puede estar en una sola enzima o en varias enzimas, ¿está bien? Entonces los transposones simples tienen todas esas funciones y además tienen la característica de que poseen otros genes que se encuentran flanqueados por las repeticiones inversas, de tal manera que cuando se moviliza el transposón simple, se va a movilizar no solo la transposasa y las repeticiones inversas, sino también se va a transponer lo que está contenido dentro de las repeticiones inversas. ¿Está bien? Entonces, estos transposones simples pueden invadir otros sitios blancos, tanto sea en el cromosoma como en el plásmido, o sea que pueden tener varios sitios de inserción. Los transposones compuestos están formados por dos secuencias IS, o sea, dos secuencias de inserción, que flanquean una determinada región de ADN. Un caso interesante para entender cómo es que se forman los transposones compuestos es el ejemplo de este transposón que
disemina la resistencia a gentamicina. Este es un gen, el AC632A, que no importa el nombre, simplemente como ejemplo, que se encuentra flanqueado por dos IS-140. Entonces, estos son eventos que hay que tener en cuenta que ocurren al azar, todos estos de movilización y los que dan lugar a la formación de los transposones compuestos, pero que bajo presión, en este caso presión antimicrobiana, porque estamos hablando de un transposón de resistencia a gentamicina, bajo la presión antimicrobiana se van a seleccionar aquellas estructuras que otorgan un fitness positivo a la cepa que los posee. Entonces, el primer evento que ocurre es el de la transposición de una secuencia IS a un extremo flanqueante del gen de resistencia, que en este caso es el AC632A, pero que puede ser cualquier otro gen de resistencia. También por azar, en el otro extremo de este gen, se puede, insertar una segunda IS, en este caso hay dos IS-140, y de esta manera se forma el transposón compuesto. Bajo presión antimicrobiana se va a seleccionar y de esta forma vamos a tener la formación y la diseminación de un nuevo transposón compuesto que va a diseminar una nueva resistencia antimicrobiana. Después tenemos los transposones conjugativos, que son aquellos transposones que se encuentran insertos dentro del cromosoma de una célula bacteriana, pero que dentro de su estructura tienen todos los genes que codifican para un proceso llamado conjugación, que es el cual les permite pasar de una célula bacteriana, como ustedes ven acá, a otra célula bacteriana. Cuando son liberados dentro de la segunda célula o la célula receptora, estos transposones conjugativos tienen la capacidad de insertarse dentro del nuevo cromosoma bacteriano. Bien, estos transposones conjugativos son el paradigma de las llamadas islas genómicas. Entonces, las islas genómicas, o también llamadas alienígenas, pueden estar localizadas tanto en cromosoma como en plásmidos, y se las identifica a nivel genómico porque poseen un porcentaje G más C diferente al resto del genoma bacteriano. Un ejemplo de una isla genómica son la isla de patogenicidad de Escherichia coli enteropatógena, que contiene los genes que producen el borrado de microvellosidad. Otro ejemplo de isla genómica es la isla de patogenicidad de Clostridium difficile, cuyos genes que la componen tienen la capacidad de producir la colitis pseudomembranosa. O sea, que una cepa de Clostridium difficile sin esa isla de patogenicidad no va a producir la colitis pseudomembranosa. Fíjense qué importante es este concepto, porque justamente muchos diagnósticos de cepas patógenas se van a basar justamente en si poseen o no poseen estos genes de patogenicidad. Entonces estamos hablando que en la identificación de certeza bacteriana estamos identificando elementos que son móviles. ¿Está bien? Otro mecanismo de los elementos móviles del ADN bacteriano son el sistema integrón-cassette. Este es un sistema de dos componentes. Por un lado está el integrón, que está formado por un gen que codifica para la integrasa, que ahora vamos a ver las funciones que tiene, un sitio adyacente ATTI de reconocimiento de la integrasa, un sitio PC, que es el sitio promotor, a partir del cual se van a transcribir todos los genes que se inserten en el sitio ATTI. Por otro lado, tenemos los genes cassette, que están compuestos por un gen que codifica para una función determinada y que está flanqueado por una secuencia de ADN que recibe el nombre de sitio HC, sitio de reconocimiento HC, que
es justamente el sitio de ADN que va a ser reconocido por la integrasa. La integrasa, cuando se expresa, es capaz de reconocer, entonces, como decíamos, este sitio AC. Lo que hace es circularizar este gen cassette. Entonces, estos genes cassette pueden encontrarse tanto linearizados en los cromosomas o en los plásmidos o circularizados en el citosol bacteriano. Esta integrasa, al mismo tiempo, va a reconocer el sitio TTI, y una vez que corta el sitio TTI y que corta el sitio AC circularizado, es capaz de insertar a los genes cassette dentro de lo llamado zona variable del integrón, que sería donde está el sitio ATTI. ¿Está bien? A su vez, la integrasa puede reconocer un segundo gen cassette circularizado y es capaz de insertarlo ya sea en el sitio ATTI original, como les había mostrado antes, o si no, en el sitio AC. Esto a mí me gusta llamarlo como un sistema de ingeniería genética in vivo, ya que tenemos una enzima que es capaz de identificar los sitios blancos, digerirlos, insertarlos en una plataforma genética donde se van a transcribir y a expresar, y todo esto está hecho por una sola enzima, que es la integrasa de integrón. Entonces, en los integrones puede haber muchos rearreglos, ya que podemos tener un determinado ordenamiento de los genes cassette, como vemos en el integrón más arriba, pero la integrasa puede reconocer otros genes cassette, insertarlos ya sea en el ATTI, como les conté recién, o en los sitios AC, e ir produciendo variaciones dentro de la zona variable del integrón. Por eso a mí me gusta poner como ejemplo este tranvía, donde la locomotora es la integrasa y los vagoncitos son los distintos genes cassette que tienen la posibilidad de ser movilizados y cambiados de lugar por la integrasa. Estudios bioinformáticos han identificado que las integrasas de integrón son muy frecuentes en los genomas bacterianos. Se calcula que más del 17% de los genomas poseen un gen de integrasa, y también se ha visto por estudios realizados por metagenómica que los genes cassette también son muy frecuentes en el ambiente. Un estudio realizado en un aula de la Universidad de Sydney, lo que hicieron fue dividir el aula, que era de 50 metros cuadrados, en 50 sitios distintos que fueron evaluados por metagenómica, y este estudio, que fue realizado ya hace más de 10 años, identificó que había al menos 2.343 genes cassette diferentes en esos 50 metros cuadrados de superficie de suelo. Esto nos está hablando de que hay un pool genético que actúa como reservorio muy grande de genes cassette que están en el ambiente y que potencialmente pueden ser seleccionados y pasar a las cepas clínicas. Esto es lo que ocurre con la resistencia antibiótica. Los genes cassette de resistencia antibiótica están en el ambiente y eventualmente pueden ser seleccionados por presión antibiótica y pasar a la clínica. A esto se suma de que hay muchas integrasas de integrón en las cepas ambientales y que también han pasado a las cepas clínicas. Hay dos tipos de integrasas de integrón. Están las integrasas de integrón que son ubicuas dentro de una especie, como es el caso de Vibrio cholera, que es una especie en la cual todas las cepas de Vibrio cholera tienen una integrasa de integrón, o sea que es un gen ubicuo dentro de una especie, es la llamada integrasa INT4, y después tenemos otros alelos de integrasas que tienen un 60-70% de identidad, por ejemplo, con esta integrasa de Vibrio cholera,
pero que se hallan ubicados, rodeados de elementos móviles y que se hallan descritos generalmente en cepas clínicas. Estos son los integrones de clase 1 y los integrones de clase 2. Hoy en día hay más de 130 diferentes genes cassette de resistencia a antibióticos que codifican resistencia a todas las familias de antibióticos menos a tetraciclina. Y es interesante recordar que estos genes cassette son móviles, o sea que estamos viendo que la resistencia antibiótica en la gran mayoría de las cepas gram negativas es una resistencia móvil, ¿está bien? En este gráfico vemos cómo a medida que ha pasado el tiempo se han ido identificando más genes cassette de resistencia a antibióticos en cepas clínicas. A su vez, estos genes cassette de resistencia a antimicrobianos se localizan obviamente dentro de los integrones, pero estos integrones se localizan a su vez en transposones, que son elementos móviles, y también pueden localizarse dentro de islas genómicas o dentro de plásmidos. Esta asociación, cooperación entre los elementos móviles garantiza su supervivencia en las distintas comunidades bacterianas. Acá tenemos una tablita que nos muestra sintéticamente los distintos tipos de elementos móviles que existen, que hay descriptos, y que son lo que dan lugar al llamado moviloma. Entonces tenemos islas de patogenicidad, que ya dijimos algunos ejemplos. También hay islas de resistencia antibiótica, o sea, en vez de poseer genes que codifican para factores de patogenicidad, son islas genómicas que codifican para genes de resistencia antibiótica. Dentro del moviloma tenemos los profagos, los transposones conjugativos, los superintegrones, los transposones en mosaico, los transposones compuestos, las secuencias de inserción. La transferencia horizontal genética, o también llamada transferencia lateral genética, es el movimiento del material genético entre dos células bacterianas. Pero es interesante notar que no solamente es el movimiento entre dos células bacterianas, sino que también la transferencia horizontal genética implica que ese ADN, una vez que se transfirió, tiene que ser incorporado por el genoma bacteriano de la célula receptora, tiene que ser fijado y heredado en forma vertical. O sea que son varios procesos involucrados. La sigla para reconocer a la transferencia horizontal genética es THG, y a mí me gusta decir que la transferencia horizontal genética es una adaptación a tiempo real. ¿Por qué digo adaptación a tiempo real? Porque los eventos de transferencia horizontal genética determinan que algunos plásmidos, por ejemplo, que son relevantes a la virulencia, su presencia esté directamente relacionada a un evento de patogenicidad. Este es el caso de la Sinus anthracis, cuyas cepas que poseen los plásmidos asociados a virulencia producen justamente esta enfermedad, el anthrax. Aquellas cepas que no poseen los plásmidos asociados a patogenicidad no producen esta patología. Otro ejemplo es el del profago T12, que al isogenizar alguna cepa de Streptococcus pyogenes le confiere la capacidad de producir la escarlatina. Acá tenemos otro ejemplo, el del tétanos, donde la adquisición de los plásmidos que poseen los genes de patogenicidad son los que le permiten a las cepas de Clostridium tetani convertirse en los causantes del tétanos. Entonces estamos viendo que hay cepas que son no patógenas para el ser humano, pero que por eventos de la transferencia horizontal genética, algo que ocurre en
pocos segundos los lleva a convertirse en cepas patógenas y altamente patógenas como las que acabamos de describir. Por eso, para el estudio de la transferencia horizontal genética hay dos modelos biológicos muy interesantes para la clínica médica. Uno es el de la resistencia antimicrobiana y otro es el de la patoadaptación bacteriana. Con respecto a la resistencia antimicrobiana, sabemos que es un fenómeno reciente, que lo conocemos desde sus inicios, está extremadamente documentado, o sea, hay documentación y investigaciones muy amplias hechas al respecto, tanto a nivel molecular como funcional, estadístico, infectológico. Y la problemática de la resistencia antimicrobiana es un evento que ocurre y que está relacionado con el 80% de las resistencias son debido justamente a la transferencia horizontal genética. Entonces es un perfecto modelo biológico para estudiar a la resistencia antimicrobiana y a la transferencia horizontal genética. Es un ejemplo del proceso presión-selección-adaptación genómica en un tiempo limitado que nosotros lo hemos visto en no menos de 60-70 años. Por otro lado, el de la patoadaptación es interesante porque nos permite ver cómo las especies, adquiriendo por la transferencia horizontal genética distintos elementos usualmente relacionados a la movilidad, como plásmidos, islas genómicas, o transposones inclusive, o bacteriófagos, esto le permite el cambio de fenotipo y una cepa que es comensal, como es la Escherichia coli intestinal, puede pasar a ser patógena en gran medida gracias a los eventos de transferencia horizontal genética. Entonces, la resistencia antimicrobiana y la patoadaptación nos permiten estudiar la transferencia horizontal genética desde un punto de vista molecular, funcional y también, digamos, poder hacer análisis evolutivos de hacia dónde pueden llegar, digamos, a irse adaptando estos dos modelos biológicos en función de los eventos de la transferencia horizontal genética. Las células bacterianas tienen la característica de que su genoma se modifica a lo largo de su existencia. O sea, el genoma que posee una célula cuando se origina usualmente no es el mismo genoma que cuando ella termina su lapso de vida. Esto se debe a que las células bacterianas son capaces de adquirir elementos genéticos por diversos mecanismos que vamos a ver ahora, pero también hay que considerar que tiene una capacidad muy alta cada una de las células bacterianas de perder los elementos genéticos. O sea que así como gana ADN o RN, también es capaz de perder. Los procesos por los cuales las células bacterianas adquieren elementos genéticos son la duplicación genética, la transferencia horizontal genética, que es el tema que estamos charlando ahora, recombinación homóloga, recombinación no homóloga y recombinación sitioespecífico. O sea, lo que podemos concluir es que el contenido genómico bacteriano es dinámico. El evento de la transferencia horizontal genética comenzó a conocerse más en profundidad cuando se empezaron a secuenciar genomas bacterianos. Esto empezó a ocurrir hace no más de 20 años. Cuando se secuenciaron los primeros genomas, se secuenció un genoma de cada especie bacteriana. O sea, había una cepa de Escherichia coli secuenciada y una cepa de Mycoplasma genitalium. ¿Está bien? Esto fue en el año 2000. Cuando se compararon los genomas, se vio primero que había genomas más pequeños que otros, como ustedes pueden ver en este gráfico, pero también se vio que había especies bacterianas que tenían más cantidad de ADN móvil que otras. ¿Está bien? Cuando se secuenciaron 2 o más cepas de la misma especie,
como es el caso de la Escherichia coli, en el cual se habían secuenciado en el año 2002 tres cepas distintas, se observó que estas tres cepas, una no patogénica, otra uropatógena y otra enteromorrágica, se vio que solamente compartían el 39,2% del genoma. El resto del genoma no lo compartían. Entonces, a partir de estas observaciones que se vio que ocurrían no solo en Escherichia coli, sino en todas las especies bacterianas, se definió a lo que es el genoma core. El genoma core es aquellos genes que comparten todas las cepas de una especie. También son llamados housekeeping genes porque son aquellos genes que se consideran esenciales para la sobrevida de la célula bacteriana. Después tenemos el genoma flotante, que es el genoma que se circula en algunas cepas, pero no en todas, y el pangenoma es el total de los genes secuenciados de una especie. Unos años después, en el año 2009, cuando ya había secuenciado 20 genomas de Escherichia coli, se vio que en realidad la cantidad de genes que componían el genoma core no llegaba al 11%, solamente compartían esos 20 genomas un 11% de genes en común. O sea que el resto del genoma era ADN flotante. O sea que podemos decir que hay un genoma core, el cual es compartido por todas las cepas de una misma especie, y hay otro genoma flotante que le va a dar características adaptativas, usualmente de relevancia, a la cepa que las posee. Esto es lo que se llama genoma flotante o también genoma accesorio o también genoma alienígena. Recibe diferentes nombres. Entonces, cuando se obtuvo conocimiento de este evento, se vio que no se podía definir a una especie bacteriana en función de su genoma, sino que había que definir a la especie bacteriana en función de su genoma core. O sea que el genoma core sería el conjunto de genes que pueden ser la base de una taxonomía. Los mecanismos de la transferencia horizontal genética son la transformación, la transducción y la conjugación. La transformación fue el primer mecanismo de la transferencia horizontal genética que fue descrita por Griffith en 1928, o sea, fíjense, antes de haber sido identificado el ADN como la base química de la herencia. Lo que hizo Griffith fue el siguiente experimento. Él trató ratones con células vivas de Streptococcus pneumoniae, células que tenían cápsula. También, como ustedes saben, Streptococcus pneumoniae es una especie bacteriana causante de neumonía adquirida en la comunidad y también de meningitis. Es una especie que puede producir, digamos, enfermedades muy severas en el ser humano. Y lo que observó Griffith es que cuando él inyectaba cepas de Streptococcus pneumoniae capsuladas a los ratones, todos los ratones morían. Cuando él inyectaba a los ratones células no capsuladas, los ratones no morían. Posteriormente lo que hizo él fue eliminar por calor, digamos, a las bacterias de Streptococcus pneumoniae, de tal manera que cuando fueran inyectadas al ratón, a los ratones, estas iban a estar muertas por el calor. Y observó que obviamente los ratones sobrevivían. Era como si no les hubiera inyectado nada o como que les hubiera inyectado células de Streptococcus pneumoniae no capsuladas. Posteriormente, a los ratones les inyectó la combinación de células vivas, no capsuladas, y también células bacterianas de Streptococcus pneumoniae muertas por calor. Y observó que los ratones se morían. Cuando sacó sangre de estos ratones muertos, él observó que aislaba células bacterianas de Streptococcus pneumoniae capsuladas. Entonces lo que él dijo es que había un factor de transformación
que estaba en las células muertas por calor de Streptococcus pneumoniae, que pasaba a las células de Streptococcus pneumoniae no capsuladas, y que eso les confería la capacidad de ser capsuladas. Y eso él lo denominó factor de transformación. Años más tarde, trabajando en un modelo similar, en 1944, el grupo de Ivory, McLeod y McCarthy identifican que el ADN purificado es el factor de transformación y que es la base química de la adherencia. O sea que el ADN de las células no capsuladas de Streptococcus pneumoniae transformaba a las rugosas. Este ADN podía incorporarse por transformación a otra cepa bacteriana. La transformación es un evento usual entre las bacterias y tiene muchas funciones. Por un lado, como sabemos, es uno de los mecanismos de la transferencia horizontal genética, o sea que son genes que va a adquirir el genoma receptor. Sin embargo, también cumple otras funciones, como por ejemplo, sirven de nutrientes para la cepa que los recibe a esos ADNs o esos RNs. O sea, en vez de que sea un mecanismo de transferencia horizontal genética, de adquirir esos genes como propios, lo que hace la bacteria es usar esos ADNs que ingresan como fuente de nutrientes. Muchas especies bacterianas son transformantes naturales, tanto gram negativas como gram positivas. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae es un transformante natural, Neisseria gonorrhoeae, Acinetobacter baumannii y muchas cepas ambientales. También hay que saber que es factible a cualquier especie bacteriana, casi, siempre hay excepciones obviamente, pero hacerlas transformantes artificiales. Se los hace competente natural a la cepa bacteriana y de esa manera se puede realizar la transformación artificial. Como todo proceso biológico, la transformación requiere de varias etapas. En el caso de Neisseria gonorrhoeae, estamos enfrente de una especie que, a diferencia de otras especies, tiene un estado de competencia continuo, o sea, que puede ser transformada en cualquier momento. El primer paso es cuando el ADN del medio extracelular se adhiere al sistema de secreción tipo 4 de la célula bacteriana de Neisseria gonorrhoeae. Luego de esta unión, hay un reconocimiento por parte del sistema de secreción tipo 4 de una secuencia de 10 pares de bases que son llamadas DUS por DNA Uptake Sequence, que se encuentran frecuentemente en el cromosoma del género de Neisseria. De hecho, se vio al secuenciar distintas cepas de este género que en el caso de Neisseria gonorrhoeae hay 1965 copias de DUS, lo cual significa que cada 1000 pares de bases hay una de estas secuencias. Y lo mismo ocurre en las otras cepas de Neisseria. Hay que tener en cuenta que el medio ambiente donde va a habitar Neisseria gonorrhoeae es la epidermis, digamos, del sistema urinario y del sistema genital, tanto en hombre como en mujer. Ese hábitat, en algunos casos, también de la flora bacteriana circundante, tanto de la uretra como de la vagina, se encuentran otras bacterias del género Neisseria. Hay otras 13 especies de este género que no son patógenas para el humano, pero que viven en el mismo hábitat que habita Neisseria gonorrhoeae. Entonces, cuando Neisseria gonorrhoeae, adquiere ADN, lo que está haciendo al reconocer esas secuencias DUS es seleccionar aquellas secuencias de ADN que están emparentadas de alguna manera con secuencias de su propio género. Luego de la incorporación del ADN, o sea, luego de que ya fue reconocido, es incorporado al citosol bacteriano por el sistema de secreción tipo 4.
el ADN entra lineal, doble cadena y también como ADN simple cadena al citosol bacteriano. Y ahí es reconocido por el sistema REC-A y mediante un evento de recombinación homóloga es incorporado al cromosoma bacteriano de Neisseria gonorrhoeae. Hay que tener en cuenta que el ADN que entra por transformación a las células bacterianas no siempre es integrado al cromosoma, sino que en algunos casos, y en muchas especies funciona de esa manera, no en el caso de Neisseria gonorrhoeae, en muchos casos es utilizado como fuente de nutrientes. Entonces, una vez que ha ingresado en el citosol bacteriano, el ADN puede o bien ser digerido por esas enzimas de restricción asociadas a que va a ser utilizado como nutriente, o procesado por las nucleasas REC-D-CD, y entonces se une a REC-A, quien media la recombinación homóloga, y de esta manera se incorpora al genoma bacteriano de Neisseria gonorrhoeae, tal como ven acá en esta figura. En Neisseria gonorrhoeae, la tasa de transformación es tan alta que la estructura poblacional es magnífica. Esto significa que no existen dos genomas iguales en Neisseria gonorrhoeae, y la razón es que sufre constantemente procesos de transformación, de tal manera que siempre está incorporando ADN homólogo perteneciente a otras, especies emparentadas con Neisseria, porque son todas del mismo género, que le permiten justamente variar su composición genómica. Un ejemplo de patoadaptación es el caso de las adhesinas, las cuales son altamente antigénicas y presentan una conformación en un momento, pero que gracias a la transformación van modificando continuamente esa composición, de tal manera que cuando se monta una respuesta inmune contra esas primeras adhesinas, luego cuando se forman los anticuerpos, esos anticuerpos ya no reconocen más a esas adhesinas porque ya cambiaron su conformación, por lo cual tienen que volver a formarse nuevos anticuerpos, lo cual obviamente lleva un tiempo, que es lo que le permite a las cepas de Neisseria gonorrhoeae adaptarse a lo largo del tiempo y sobrevivir dentro del ser humano. Esta es la razón por la cual la gran mayoría de las mujeres presentan, al ser esta infección asintomática en las mujeres, pueden presentar, debido a estos cambios antigénicos constantes, una infección subclínica y por muchos años si no es detectada a tiempo. Otro mecanismo de transferencia horizontal genética es la conjugación, que fue identificada en el año 1946. En la conjugación tenemos que hay una interacción entre dos bacterias, una cepa dadora y otra receptora. En ambos casos, el plásmido se va a obtener en las dos células, o sea que vamos a pasar de tener una célula con plásmido y otra sin plásmido, vamos a pasar a tener dos células con plásmido. ¿Está bien? Hay replicación del plásmido. Entonces, la célula receptora, el primer evento va a ser la conformación de un pili, que lo que hace es reconocer a la célula dadora. A través de ese pili acerca a la célula receptora y luego se produce el pasaje de una hebra de ADN del plásmido mientras se hace la copia de la segunda hebra en el plásmido donante y también en el plásmido en la célula receptora. De esta manera, al separarse
del pili vamos a tener 2 células bacterianas, cada una con su plásmido conjugativo. Entonces, las etapas de la conjugación, como dijimos recién, involucran la síntesis del pili, el ensamblado del pili, posteriormente el acercamiento de las 2 células bacterianas, la receptora y la dadora. El pili puede reconocer diferentes receptores en la célula receptora. Posteriormente, ocurre la transferencia de una sola cadena de ADN que va en el extremo 5' y que es acompañada por la síntesis continua de la cadena de ADN complementaria en la célula donante. Hay que remarcar que al igual que en la transformación, este proceso de conjugación también ocurre a través de un sistema de secreción de tipo 4. Mientras tanto, en la célula receptora, el ADN simple cadena transferido sirve como templado para la síntesis discontinua de la cadena complementaria. Hay plásmidos muy importantes de relevancia en la clínica médica, tales como los plásmidos conjugativos, que pueden poseer hasta 70 u 80 determinantes de resistencia a antibióticos. Y estos se suelen encontrar justamente en plásmidos conjugativos, que tienen la capacidad de pasar de una cepa a otra, aun siendo cepas de distintas especies bacterianas. Por último, el último mecanismo de transferencia horizontal a genética que vamos a ver es la transducción, que fue identificada en 1951 en un modelo de salmonela. Acá podemos ver, por ejemplo, una microfotografía electrónica del bacteriófago 7,4 infectando a Escherichia coli. En el evento de transducción, el fago que se replicó produce la lisis bacteriana, y al producirse la lisis bacteriana y al encapsilarse los fagos, pueden llevar algunos fagos el ADN del fago, pero hay otros fagos que pueden llevar, además del ADN del fago, ADN que es de la célula que estaban infectando, o sea que contienen ADN de la célula huésped. Entonces, ese ADN que proviene de la célula dadora va a ser liberado junto con el ADN del fago dentro de la nueva célula receptora, y ese ADN, si es reconocido por el sistema de recombinación, el sistema REC-A, va a poder ser incorporado, si hay homología suficiente, dentro del cromosoma de la célula receptora. Si este evento ocurre, entonces diremos que tuvo lugar a cabo el fenómeno de transducción. Hay fenotipos relevantes de transducción, por ejemplo, la resistencia a la meticilina en Staphylococcus aureus. Está sugerido de que justamente se produce a eventos de transducción. Como síntesis, podemos decir que en las etapas de la transferencia horizontal genética hay una dinámica intercelular entre una bacteria, que es la receptora, y plásmidos o islas genómicas que pasan por conjugación con otra célula dadora. Este genoma exógeno debe ser fijado por eventos de recombinación homóloga, también por eventos de recombinación no homóloga. En el caso de los plásmidos debe haber replicación y mantenimiento del plásmido transferido, y también el ADN incorporado puede fijarse mediante la movilización de transposones, de secuencias de inserción y de cassette. Todos estos eventos llevan, como dijimos, a la fijación del ADN que fue adquirido y que posteriormente fue incorporado. Entonces, después de que ese ADN es incorporado por algunos de los mecanismos de la transferencia horizontal genética, ese ADN va a ser seleccionado a nivel poblacional, y ahí es cuando se fija, y nosotros lo vemos, porque si es un evento único, imagínense que no nos vamos a enterar, no hay forma de evaluarlo, pero al ser seleccionado a nivel poblacional, eso va a ser visualizado posteriormente porque va a tener una gran diseminación.
Por eso es un buen ejemplo de patoadaptación de Escherichia coli, donde vemos como una cepa comensal de Escherichia coli, por adquisición de un bacteriófago, puede convertirse en la Escherichia coli enteromorrágica, por la adquisición de islas genómicas, puede convertirse en Escherichia coli enteropatogénicas, o por la adquisición de plásmidos, puede convertirse en Escherichia coli enterotoxigénica también. O sea que vemos distintos procesos asociados a la transferencia horizontal genética que le permiten patoadaptarse a la especie de Escherichia coli.